El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy en el circuito electoral. Alegría hoy día porque anoche clasificó a la siguiente etapa el club universitario. Eso significa también recursos económicos, y aunque los dirigentes del club universitario ahora ni antes rindan cuentas de cuánto reciben, porque mayormente reciben de instituciones públicas que tienen que ver con usted, que paga impuestos, esta clasificación del club universitario le significa más de $500,000 para el club universitario. Un buen monto que esperemos sea bien invertido para que siga adelante el club universitario. Y no está de más decirles, rindan nomás cuentas, el que tiene todo claro no debe preocuparse de alguna observación. Lo mismo para los miembros de la FUL y del resto de las instituciones. Cuando se le preguntaba al ejecutivo de la FUL sobre los avances de cuenta, lo que había recogido por parte de la universidad, decía, vamos a rendir cuenta en asamblea, pero háganlo en los medios de comunicación, digan en esto hemos gastado, tienen que hacerlo de eso. ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Los de la FUL? Ah, no, sí, pero medio más, $550,000 es lo nuevito que ahora van a recibir los del club universitario. Vamos a hablar de política, por aquí ya están nuestros amigos, nos van a hablar de cómo está el panorama político desde su punto de vista. Pero a ver, hay mucha informalidad en Chuquisaca Somos Todos, y no es la primera vez. Esta mañana se convoca conferencia de prensa en el Tribunal Electoral Departamental para las 9 de la mañana, y el mensaje decía, ¿para qué era? Era para notificarse sobre la resolución que enviaron desde la ciudad de La Paz. 9 de la mañana, nada. Al responsable que convocó, a don Aldo Bilbao se le llamaba, los diferentes medios de comunicación que estábamos ahí esperando la conferencia de prensa, y a unos decían ya están llegando, a otros decían ya están ahí, a otros decían ya estoy llegando. Finalmente nunca llegaron los de Chuquisaca Somos Todos, porque ya habían sido notificados ayer a las 6 de la tarde con 4 minutos. Entonces, ¿para qué mentir? ¿Para qué convocar una conferencia de prensa que no la van a cumplir? Y no creo que sea don Aldo Bilbao el único responsable, probablemente a él le instruyen convocar, pero sus jefes tienen que saber que cuando se instruye se debe cumplir. Así nomás son las normas. Los medios de comunicación cubrirán todos los eventos como lo hacemos nosotros, pero hay varios otros eventos que hay que cubrir. Ir a un evento en el que no van a estar los que han convocado, por favor, don Damián Condori, a sus bases, a quienes gracias a usted, porque hay muchos que gracias a usted van a llegar a las instancias de la asamblea, dígales que sean responsables. Si no tienen nada que decir, no convoquen, sencillo, así nomás de fácil. Una pausa y volvemos. Circuito electoral. Conociendo el estatuto autonómico departamental de Chuquisaca. El Estatuto Autonómico es la norma institucional básica del Gobierno Autónomo Departamental, de naturaleza rígida y cumplimiento estricto, que expresa la voluntad de sus habitantes, define nuestros derechos y deberes, establece la institucionalidad del Gobierno Autónomo Departamental y está estructurado de la siguiente manera: disposiciones generales, estructura orgánica, planificación y organización administrativa financiera, directrices del desarrollo. Conoce más en www.audep.gov.es.
asambleachuquisaca.gov.bo. Y este 12 de julio, juntos, participaremos del referendo aprobatorio del Estatuto Autonómico Departamental. Con autonomía, decidimos nuestro futuro. El Consejo Municipal legisla para Sucre. Ha sancionado la ley que regula las fiestas de 15 años, que buscan recuperar el respeto y las buenas costumbres. De igual manera, con la anticipación necesaria se llevan adelante reuniones con distintas organizaciones con el fin de regular y normar el Carnaval de Sucre, recuperando nuestros valores y evitando el exagerado consumo de bebidas alcohólicas. Con nuestro trabajo y a paso seguro, Consejo Municipal. Hagamos las cosas bien. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica. Así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Empezamos todos los días a tu lado. Desde el principio. Desde siempre. Porque cada día trabajamos hombro a hombro. Sin distinción entre un trabajo pequeño o grande. Porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En FANSESA sabemos que no se construye un mejor futuro solos. Se construye con tu esfuerzo. ¡Juntos construimos Bolivia! Porque juntos construimos Bolivia. Apurando el sueño para convertirlo en una realidad. Sin prisa y sin pausa haremos camino sin mirar atrás. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe y vos, me acompaña el amor. No estoy solo, lo sé, el querer es poder, lo sé. Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, Sucre, 35 años. Lo mejor está por venir. 35 años, lo mejor está por venir. Hace más de 10 años, Chuquisaca presentaba el mayor índice de analfabetismo. De cada 100 ciudadanos, 27 eran analfabetos. Hoy, nuestra gobernación, a través del Programa Nacional de Posalfabetización del 2012 al 2014, redució sustancialmente, bajándola de 10,86% a menos del 4%. Más del 72% de estas personas alfabetizadas son mujeres que buscan un futuro mejor. Sin duda, detrás de cada sueño hay una esperanza, hay una ilusión, hay un compromiso para crecer. Más de 26.000 personas alfabetizadas y más de 7.000 en proceso de aprendizaje son parte del avance en los municipios de Chuquisaca. Yo estoy estudiando en posalfabetización y agradecemos esta oportunidad que desde que ha entrado el señor presidente Evo Morales nos ha dado para poder también a nosotros, personas que tenemos capacidades especiales, podernos superar. Ya sé escribir mi nombre, multiplicación, división, suma, resta. Hoy, ellas y ellos leen y escriben, fomentan una cultura por la lectura y son parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje que es para todas y todos. La alfabetización y posalfabetización, una oportunidad para ejercer plenamente el ejercicio de los derechos. Seguimos construyendo el futuro. Más inversión en obras. Respondemos con hechos para vivir bien. Gobierno Autónomo de Chuquisaca. Jaime Cárdenas, gobernador. Por el amor
amor que nos une a Sucre. Nuestra gestión va más allá que el discurso. Instalamos 624 modernas luminarias con luz LED y cableado subterráneo en la destacamento Chuquisaca, la avenida Jaime y Germán Mendoza, con un monto de más de 14.700.000 bolivianos. Cumplimos con nuestra gente y reflejamos una ciudad de desarrollo. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Sucre por siempre. Capital de la libertad. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. Circuito Electoral. ¿Cómo está, Esteban? ¿Cómo le va? Buenas noches. Agárrese el micrófono, nos charlaremos. ¿Cómo le ha ido? ¿De cuánto tiempo? Buenas noches, Wilson, y un saludo a la gran audiencia que tiene el programa. Gracias. De alguna manera, usted tiene el termómetro de la situación social y política en la ciudad y a veces en el departamento. Muchas gracias por su concepto. Esteban, las últimas veces que nos encontrábamos, yo aquí, usted aquí, ¿cómo se llamaba el otro que era del MCM? Que acabó siendo diputado porque falleció el señor Apaza, me parece. Sí, Saúl Araníbar. Don Saúl Araníbar. ¿Qué es de don Saúl Araníbar? Bueno, entiendo que él ha migrado hacia Chuquisaca Somos Todos. Creo que estaba apoyando a Damián Condori. Fue al MAS y después del MAS se fue a Chuquisaca Somos Todos, entonces. Sí, eso es lo que me comentaron. Porque usted y él estaban dándole mucha fuerza al movimiento Sin Miedo en momentos en los que nadie ponía nada, ¿no? Porque no solamente es apostar por algo, sino ponerle apoyo, y ustedes apoyaron bastante. Claro, lo que pasa es que nosotros sacamos la cara de Juan del Granado, ¿no? Del movimiento Sin Miedo. Y bueno, en momentos en los que eran tiempos críticos para la definición de línea política y de candidaturas, ahí Juan del Granado cometió errores gravísimos con los que yo no iba a cargar. Y creo que ninguna persona, ¿no es verdad? Porque nadie es un bien, digamos, inmueble, por decirle, sino que las personas tenemos una opinión y tenemos criterios. Y Juan cometió dos gravísimos errores. A ver. El uno, por ejemplo, cuando empiezan las conversaciones con don Rubén Costas, ¿verdad? Entonces, Juan del Granado hablaba de que ya se había avanzado el 90% en los acuerdos. Pero ¿cuál fue el punto que finalmente no permitió que se concretara? Porque Juan dijo, bueno, yo soy candidato a la presidencia. Entonces Costas le dijo, no, que vaya Lucho Revilla. Dijo, no, voy yo. Y se rompió el acuerdo. El problema es que para esas conversaciones Juan concitó el interés nacional. Entonces todos teníamos una expectativa de alguna manera en que, claro, una alianza entre lo que fue el occidente y el oriente efectivamente daba a entender de que sería algo muy interesante en las próximas elecciones que se avecinaban. Pero lamentablemente ya una vez que das un paso no puedes convencer a la gente de que de que no se concretó, pues, ¿no? Es decir, si vas con una trabajadora sexual, vamos a decirle, entonces si te ven a andar con ella, no me vas a decir que no te has ido a la cama, por decir. Entonces se supone que
es algo que debería haberse completado, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí fue un grave error que cometió Juan. El segundo gran error fue cuando se acercó a doña Rebeca Delgado, que un liderazgo muy interesante, muy fuerte. Entonces, ahí le propusieron a doña Rebeca que ella sea candidata a la vicepresidencia, ¿verdad? Ella dijo, no, yo quiero ir a la presidencia. Iván le dijo, el no, mismo problema. El mismo problema, dijo, no, yo voy, tú vas, no, no voy. Entonces, fue otra de las causas. Y ahí fue la última oportunidad que yo pude hablar con Juan y le dije, mira Juan, es el tiempo de las mujeres. Es un problema continental incluso, y mucho más en Bolivia, entonces hay que darle todo el respaldo. Pero sencillamente no se concretó. Y a partir de eso, Juan incluso renunció a la candidatura en una dirección nacional, ya, que después, bueno, arreglaron y siguió en carrera. Pero estaba claro que el país rápidamente se estaba polarizando. Y cuando hay polarización, no hay lugar para tercero. Uh-huh. Pero, ¿en qué circunstancias él renuncia a la candidatura? Bueno, porque claro, es decir, había una corriente fuerte de que, bueno, ¿quién va? O sea, además que las encuestas lo situaban muy bajo a Juan, desde el comienzo, ¿no? No subía del 4%. Entonces, él realmente estaba muy afectado. Entonces dijo, no, está claro de que esto no camina, por tanto, yo me alejo. Entonces, y las encuestas reiteradamente le daban a él un porcentaje bajísimo, mientras candidaturas como Doria Medina, Costas estaban muy arriba, ¿no? Entonces era imposible ya alcanzar, y él parece que percibió, entonces en su honestidad seguramente dijo, bueno, mejor me retiro, ¿no? Pero el resto de los miembros de la dirección nacional, bueno, dijeron, no, tienes que seguir, y asumieron el reto, y desde luego, bueno, pues conocemos los resultados, ¿no? Perdió la personería. Y apareció Solbó, y ¿quiénes sobrevivieron con Solbó? Herrera, creo que es... Claro, Cacho Herrera, el que era portavoz del Movimiento Sin Miedo, ¿no? El único, ¿no? El único. Pero él fue además uno de los diputados electos que no pudo concretar, porque perdió la personería el MSM, ¿no es verdad? Claro, ahora en la relación con Lucho Revilla, hay otras cosas que se develan después. Por ejemplo, se habla mucho de que Lucho Revilla no le apoyó a Juan en la candidatura. Y en una carta que sacó justamente uno de los miembros de la dirección política del Movimiento Sin Miedo, hecho pública por los medios, por las redes sociales, ahí señala de que hubieron graves errores en la conducción política del Movimiento Sin Miedo, y entre esas también estaba la no incorporación de Lucho Revilla en la campaña de Juan. No sabemos por qué, pero obviamente no puso todo el cuerpo que necesitaban, ¿no? Fue probablemente el mejor resultado para el señor Revilla. Claro, finalmente hoy constatamos de que el cálculo político que hizo Revilla, efectivamente creo que prescindía ya de Juan del Granado en esa contienda, y él no gastó, digamos, esfuerzo seguramente ni físico, ni económico, ni político para apoyar la candidatura de Juan. Entonces ahí están los resultados de Lucho Revilla, que logró, digamos, alcanzar una votación importantísima, ¿no? Claro, sumados a la gestión del alcalde transitorio Rocha, ¿no? Que le hizo un favor, pero grande a Luis Revilla, ¿no? Y mire, chuquisaqueño, ¿no? El señor chuquisaqueño, por supuesto, de Azurduy, él, ¿no es cierto?, ligado al BL en el pasado, en fin, o sea, pero bueno, tuvo la oportunidad de pasar a la historia como un alcalde que por lo menos viabilice lo que se estaba llevando adelante, pero lo que hizo fue deshacer todo lo que estaba hecho. Entonces la población sí se pronunció favorablemente a Lucho Revilla de esa manera, ¿no? Ahora, esto de Lucho Revilla y Juan del Granado no es la primera vez que ocurre, porque a veces las pugnas internas son más duras que las pugnas externas, porque uno sabe con quién pelear como enemigo afuera, pero internamente, mire cómo acabó don Franz Barrios, que era el
dueño, jefe del MBL, y parece que le calentaron la cabeza para que vaya como pluri para la Asamblea Constituyente, no salió. Ocurren esas cosas. Sí, creo que el problema interno viene por la cuestión del poder interno también, ¿no? Es decir, de que empiezan a surgir discrepancias más por una cuestión personal, como lo ocurrido en el caso de la candidatura a la gobernación del MAS. La disputa, la pelea de Damián Condori con Esteban Urquizo es estrictamente de orden personal, nada más. Entonces, y esto se ha dado efectivamente en todos los partidos. El MNR, que es un gran partido, termina pero dividido en varias corrientes y al final, bueno, sobreviven apenas atisbos de lo que fue el gran MNR, ¿no? Esteban, después ustedes estuvieron con el PDC, los vimos con Tomás Ayarwi, con el senador Adrián Valeriano, ¿y ahora ya están en el MAS? Bueno, lo que pasa es que nosotros con Adrián Valeriano constituíamos un equipo desde el Movimiento Sin Miedo. Ah, desde entonces. Claro. Ya. Entonces, y en el Movimiento Sin Miedo, todavía para las elecciones nacionales, nosotros planteábamos de que Adrián Valeriano debería ser un candidato a la circunscripción número 3. Pero quienes después estaban conduciendo el Movimiento Sin Miedo lo marginaron, ¿no es cierto? Y pusieron a los que después no sacaron absolutamente nada, ¿no? Entonces con Adrián hay una larga trayectoria, en realidad desde cuando él fue candidato a alcalde hace 5 años en Tarabuco. Claro. Y nosotros, yo en particular, apoyamos esa candidatura en Tarabuco y por muy escaso margen, Adrián Valeriano no fue alcalde de Tarabuco. Pero estaba claro que detrás de él había un gran respaldo de las comunidades y de la gente, ¿no? Entonces estaba claro de que tenía un liderazgo latente, interesante, y que luego después se traduciría en otros pasos que dio posteriormente, ¿no? Pero Adrián Valeriano trabajaba en el SENAC de este gobierno pasado del MAS mientras estaba en el MSM. No, o sea, él trabajó Adrián Valeriano es fundador del Instrumento por la Soberanía. Nos comentaba de que fueron 12 personas quienes fundaron el instrumento, ¿no? Y entre esos 12 él estaba. Entonces, en esas circunstancias es que él, seguramente el MAS decidió que él sea secretario general en la ex prefectura, junto, me parece, a David Sánchez. Con David Sánchez. ¿Sí? Entonces, estuvo creo que alrededor de 3 o 4 meses y posteriormente dejó. Y creo que también por algunas diferencias, ¿no es verdad? Y él se refugió un poco en las bases y de esa manera se presenta como candidato a la alcaldía en Tarabuco. Claro, él nos dice, bueno, yo sigo del MAS y no sé si me pueden llevar a mí de candidato a alcalde. Nosotros calculamos, vimos la potencialidad de él, dijimos, sí, nos parece bien, es un candidato potable que tiene grandes posibilidades y de esa manera lo habilitamos a Adrián como candidato a alcalde por el Movimiento Sin Miedo, ¿no? En aquellas elecciones. En las elecciones municipales anteriores, exactamente. Pero, don Adrián Valeriano, ¿cómo vuelve al MAS? ¿De forma gratuita, espontánea, de sentido con el FRI? ¿Cuál fue la verdadera razón de su retorno al MAS? Bueno, mire, el problema de fondo es un problema político. Es decir, Adrián Valeriano tomó una posición política en relación a la candidatura del FRI. Por cuanto el candidato a alcalde y candidatos a concejales nunca plantearon... Jaime Barrón y los... compañía, o sea, nunca plantearon cuál era la propuesta política. Se suponía que ellos habían trabajado, habían elaborado una propuesta con la cual se podía seducir a la población, con la cual le permitiría ganar, pero nunca le plantearon cuál era la propuesta política. Y sobre el programa de gobierno, bueno, hay todavía muchas dudas, y encima de esto hay una actitud, por lo que manifiesta Adrián, muy desleal, o sea, incluso excluyente, no lo tomaban en cuenta, lo marginaban de las decisiones. Entonces, y encima culmina con que se sabe que tenían un acuerdo de facto con Damián Condori.
entre los del FRI y Damián Condori. Y eso se lo constata el mismo Adrián Valeriano en la localidad de Tarabuco, cuando personeros del FRI se habían desplazado allá para incitar a la votación por Damián Condori y no por Adrián Valeriano. Entonces, estaba claro de que ese era el panorama dentro del FRI y por tanto, pues entonces él tenía pocas opciones. El otro elemento es que era un ambiente ya polarizado. Estaba clarísimo, ¿no es verdad? Por cuanto el MAS, por un lado, ya estaba totalmente definida su línea, pero por el otro lado, en el FRI, al no haber una línea política clara, nunca la hubo. Entonces, y Damián Condori rápidamente más bien creció, entonces estaba polarizado entre el MAS y Damián Condori, ¿no es verdad? Y ahí fue donde también además se constataron algunas debilidades en la candidatura del FRI a la alcaldía. Estaba claro de que el portavoz, por ejemplo, el jefe de campaña, o sea, no podía salir por las calles, ¿no? Una gran debilidad porque eso se vio en la última fase donde se necesitaba... Don John Cava. Claro, creo que él era el jefe de campaña, ¿no es verdad? Entonces, no hubo un portavoz clarísimo. Otro de los errores que cometió precisamente la candidatura del PRI es que no recogió una expectativa ciudadana que era la de la renovación. Los candidatos a concejales del MAS, con muy pocas excepciones, no se presentaban esa esperanza del pueblo de Sucre que quería renovación en las candidaturas, producto de las gestiones anteriores, donde lamentablemente el Consejo Municipal no había dado señales de madurez, de trabajar por una ciudad que necesitaba mucho esfuerzo de sus concejales, ¿no? Entonces, terminó siendo un grupo que pretendía tomar el poder, no se sabe con qué fines, ¿no es verdad? Pero que no había propuesta política, no había. Que era una candidatura excluyente, la hubo. Y lo fue también con la señora Tomasa Yarwi. Porque con él estuvieron negociando hasta 24 horas antes, ofreciéndole un lugar en la candidatura, ¿no es verdad? Y a la hora nona le dicen, bueno, tú vas de tercera, ¿no? Entonces, y eso determinó de que la señora Tomasa Yarwi, pues, tenga que decidir no ir en la candidatura con el FRI. Entonces, el manejo político... ¿Ustedes estaban trabajando con Tomasa Yarwi y Adrián Valeriano simultáneamente? No, yo estaba apoyándola a la compañera Tomasa Yarwi, ¿no? Pretendiendo que pudiera un poco ser parte de algunas candidaturas porque se presentaba a la mujer indígena originaria, a la mujer luchadora, valerosa, que esté presente en estas candidaturas. Pero lamentablemente la mayoría de los frentes, como alguien dijo, le hicieron el cuento del tío, ¿no? Es decir, que con una práctica no muy a estas alturas, pues la marginaron en los hechos, no la tomaron en cuenta y finalmente las candidaturas se resolvieron de esa manera, ¿no? Pero Tomasa Yarwi hasta 24 horas antes, es decir, el 28 de diciembre, el Día de Inocentes, conversaba, usted dice, con el FRI para la alcaldía, ¿con el aval, el visto bueno de Tuto Quiroga o ya se desmarcó de Tuto Quiroga? No, yo creo que Tuto Quiroga le dio todo el poder para que ella defina cómo sería la candidatura. La primera opción era de que ella vaya de candidata a alcaldesa, pero si no se pudiera, bueno, que por lo menos estuviera, digamos, en una primera concejalía, que era, digamos, algo que pudiera estar a la altura de la mujer chuquisaqueña, luchadora, ex ministra de Estado, qué sé yo, entonces algo que más o menos pueda ser a la altura de la que cada persona necesitaría estar, ¿no es verdad? Entonces,
pero no se dio, entonces eso fue, pero le dieron a ella todas las facultades para que definiera la candidatura. ¿Y Adrián Valeriano era harina de otro costal? ¿Nunca estuvieron cerca con Tomasa? Bueno, en ese tiempo ya no. Adrián Valeriano, junto con David Ortega y otros compañeros, empezaron a forjar un grupo con ex autoridades originarias campesinas, otros profesionales de la ciudad. Ellos empezaron a constituir un grupo de personas de liderazgos en el departamento y en Sucre, de manera de hacer una candidatura. Fue ahí cuando apareció Gastón González del FRI, que se lo ofrecieron a ellos, a Adrián Valeriano y compañía, junto con Walter Villagra, que llegó de La Paz, y se lo ofrecieron a ellos. Ya, ustedes armen la candidatura. Y ellos fueron después los que le van a ofrecer a Jaime Barrón para que él sea candidato a alcalde. ¿Quiénes? Ellos. Gastón... Y el señor Walter. Claro, Gastón González, David, todos ellos fueron... O sea, Gastón y el señor Villagra se llama, ¿no? Ellos invitaron a Adrián Valeriano. Valeriano. A Adrián Valeriano y a David Ortega, ese grupo, ¿no es cierto? Ustedes háganse cargo del partido, acá tienen todo. Bueno, ellos dijeron, nosotros tenemos solamente pretensión de ir a la gobernación. Y a la gobernación entonces va don Adrián Valeriano, pero necesitamos un candidato a alcalde. Y fueron y se lo ofrecieron a don Jaime Barrón. Y le dijeron, bueno, usted candidato a alcalde, nosotros a la gobernación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, eso es lo que informan los compañeros. ¿Y de Elsa Guevara, después de la pausa, me cuenta? De acuerdo. Circuito electoral. Conociendo el estatuto autonómico departamental de Chuquisaca. El Estatuto Autonómico es la norma institucional básica del Gobierno Autónomo Departamental, de naturaleza rígida y cumplimiento estricto, que expresa la voluntad de sus habitantes, define nuestros derechos y deberes, establece la institucionalidad del Gobierno Autónomo Departamental y está estructurado de la siguiente manera: disposiciones generales, estructura orgánica, planificación y organización administrativa financiera, directrices del desarrollo. Conoce más en www.asambleachuquisaca.gov.bo. Y este 12 de julio, juntos, participaremos del referendo aprobatorio del Estatuto Autonómico Departamental. Con autonomía, decidimos nuestro futuro. El Consejo Municipal legisla para Sucre. Ha sancionado la ley que regula las fiestas de 15 años, que buscan recuperar el respeto y las buenas costumbres. De igual manera, con la anticipación necesaria se lleva adelante reuniones con distintas organizaciones con el fin de regular y normar el Carnaval de Sucre, recuperando nuestros valores y evitando el exagerado consumo de bebidas alcohólicas. Con nuestro trabajo y a paso seguro, Consejo Municipal. Hagamos las cosas bien. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica. Así que elige el paquete de internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Empezamos todos los días a tu lado. Desde el principio. Desde siempre. Porque cada día trabajamos hombro a hombro. Sin distinción entre un trabajo pequeño o grande. Porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En Fancesa sabemos que no se construye un mejor futuro solos. Se construye con tu esfuerzo. ¡Juntos construimos Bolivia! Porque juntos construimos Bolivia.
apurando el sueño para convertirlo en una realidad. Sin prisa y sin pausa haremos camino sin mirar atrás. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe y vos, me acompaña el amor. No estoy solo, lo sé, el querer es poder, lo sé. Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, Sucre, 35 años. Lo mejor está por venir. 35 años, lo mejor está por venir. Contribuye al desarrollo de tu ciudad. Cancela tus impuestos de la gestión 2014 con el descuento escalonado del 15%. Primera etapa. Impuestos para vehículos automotores hasta el 20 de mayo. Para bienes inmuebles hasta el 17 de junio. No esperes hasta la última fecha de vencimiento. Hazlo ya. Juntos hagamos de Sucre una ciudad de desarrollo. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre. Dale la libertad. Hace más de 10 años, Chuquisaca presentaba el mayor índice de analfabetismo. De cada 100 ciudadanos, 27 eran analfabetos. Hoy, nuestra gobernación, a través del Programa Nacional de Posalfabetización del 2012 al 2014, redució sustancialmente, bajándola de 10,86% a menos del 4%. Más del 72% de estas personas alfabetizadas son mujeres que buscan un futuro mejor. Sin duda, detrás de cada sueño hay una esperanza, hay una ilusión, hay un compromiso para crecer. Más de 26.000 personas alfabetizadas y más de 7.000 en proceso de aprendizaje son parte del avance en los municipios de Chuquisaca. Yo estoy estudiando en posalfabetización y agradecemos esta oportunidad que desde que ha entrado el señor presidente Evo Morales nos ha dado para poder también a nosotros, personas que tenemos capacidades especiales, podernos superar. Ya sé escribir mi nombre, multiplicación, división, suma, resta. Hoy, ellas y ellos leen y escriben, fomentan una cultura por la lectura y son parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje que es para todas y todos. La alfabetización y posalfabetización, una oportunidad para ejercer plenamente el ejercicio de los derechos. Seguimos construyendo el futuro. Más inversión en obras. Respondemos con hechos para vivir bien. Gobierno Autónomo de Chuquisaca. Jaime Cárdenas, gobernador. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. Circuito electoral. Esteban Ledesma, pero doña Elsa Guevara sí ha sido elegida asambleísta por el FRI. Sí, efectivamente, ella es asambleísta por población, ¿no? Y claro, creo que ella jugó sus cartas, efectivamente, un poco sacrificándolo a don Adrián Valeriano, de manera tal que don Adrián, claro, es decir, las probabilidades eran muy limitadas. Si acaso, por ejemplo,
la candidatura a la alcaldía del FRI no asumía, digamos, en combo la candidatura, es decir, la de la alcaldía y la de la gobernación. Ahí creo que se equivocaron porque lo marginaron a él y entonces, bueno, doña Elsa Guevara, bueno, claro, efectivamente, creo que el trabajo que hicieron también fue muy limitado, creo que no trabajaron mucho, pero efectivamente, claro, la idea inicial entre el grupo que manejaban esta candidatura a la gobernación pretendían llevarla a doña Elsa Guevara, pero ella, según tengo entendido, dijo no, yo voy de primera asambleísta y se la dieron a don Adrián Valeriano, ¿no? Mire, el actor que ha definido que no haya segunda vuelta ha sido don Adrián Valeriano, porque si no renunciaba a su candidatura como gobernador, ahora era otra historia. Claro, lo que pasa es que hay nosotros para conversar en el grupo reflexionamos, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estaba claro de que estaba polarizado el ambiente electoral, las candidaturas. Estaba claro que ahí no cabía lugar para un tercero. Estaba clarísimo, ¿no es verdad? Entonces, la reflexión consistió, bueno, a ver, hay que bajarse la candidatura, pero ¿a dónde? Si apoyamos a Damián Condori, dijimos, bueno, Damián Condori es como la espuma de la cerveza, que sube, pero debajo de eso no hay absolutamente nada. Es decir, luego eso desaparece. O sea, es muy temporal, es muy... Es decir, cuando se agita sube la espuma, pero luego eso baja. Entonces dijimos acá, pero además pensamos en lo siguiente, si la candidatura del FRI no pudo tener una propuesta política departamental y municipal, entonces hay que apostar por aquel que tiene una propuesta política, con todos sus bemoles, con todos los errores de gestión que la tenía el MAS. Entonces dijimos, lo que conviene es apoyar la candidatura de Esteban Urquizo. Pero además dijimos nosotros de que en la medida en que Adrián Valeriano se baja, apoya la candidatura de Esteban Urquizo, pero también está claro que iba a desmitificar la candidatura del candidato alcalde del FRI. Y por ello es que en cuanto se da, digamos, este fenómeno, nosotros decidimos hablar con los del MAS para plantearles esta posibilidad, decirles, bueno, nosotros vemos de que este es el panorama electoral y de que, bueno, hay muchas cosas que cuestionamos en la candidatura del FRI, por tanto nosotros pretendemos apoyar esta candidatura. Entonces ellos gustosos aceptaron. ¿Quiénes iban a las reuniones? Bueno, hay un equipo que están con Adrián Valeriano, son unos 4 o 5 compañeros del equipo político. ¿Usted? ¿Quiénes más? Yo, David Ortega, José Luis Atahuachi y otros compañeros, ¿no? Ustedes son los que hicieron el enlace entonces con el MAS. Así es, nosotros ¿Y por el MAS quiénes iban? Bueno, con Pablo Pérez. Pablo Pérez. Pablo Pérez. Era el principal operador. Él es el operador principal y luego directamente con don Esteban Urquizo, ¿no? Con Esteban Urquizo. Y bueno, nosotros ahí en la reflexión dijimos, nos bajamos, pero al hacer esto está claro que también vamos a bajarlo a Barrón, pero en esta perspectiva jalamos al gobernador y jalamos también al candidato alcalde, porque mire, hasta una semana antes de las elecciones, Wilson, todas las encuestas favorecían al candidato del FRI. Estaba ganador en todos y había una diferencia de varios puntos en la que se encontraba Iván Arcíñiga, ¿no es verdad? Entonces, estaba claro de que había que producir un hecho político de tal suerte que mueva el tablero político. Y esa movida nosotros la empezamos a hacer, pero también ahí una semana antes, estamos hablando, o sea, cuando se dio ese famoso debate en el canal universitario con Cici Áñez y compañía, ¿verdad? Hasta ese momento
Jaime Barrón era ganador en el municipio de Sucre, ¿no es verdad? Pero a partir de ese día es destacable, claro, por supuesto, la participación de Iván Arciénega en ese foro, que fue brillante, que no lo hizo durante el resto de la campaña, porque se lo veía más bien un poco débil. Pero claro, ¿y por qué? Es decir, durante, sobre todo las encuestas, mientras se iban dando a conocer, estaba cundiendo el desánimo en la candidatura para la alcaldía del MAS. De Iván Arciénega. De Iván Arciénega. Entonces, a tal punto que lo que nos comentan los amigos y compañeros es de que realmente andaban preocupados y casi, estaban casi ya dispuestos a aceptar una derrota. Sin embargo, fue en la última semana donde se mueve el tablero totalmente. El domingo viene el foro, una brillante participación de Iván. El día lunes hace la conferencia Adrián, o sea, dando a conocer que se baja de la candidatura y apoya a la candidatura del MAS. Y luego otros candidatos como Gonzalo Quiroga y otros también se refieren algo que durante la campaña quizás habían tratado mucho de disimular, de que la candidatura del FRI era la continuación de la gestión actual, que la ven mal, qué sé yo. Entonces estaba claro que utilizaron bien esos aspectos y fue en detrimento de la candidatura del FRI. Y acá es donde no aparece justamente el portavoz del FRI. Claro, como tiene detención domiciliaria, era difícil, digamos, que aparezca en todos los escenarios, ¿no? Y se necesitaba que ellos ganen las calles, pues, o sea, lo estaban haciendo en un momento, pero en los momentos críticos, o sea, el FRI se constriñe, se cierra, y las respuestas son insuficientes para justamente responder todo este vendaval de cosas que venían en contra de la candidatura, ¿no? Entonces, hasta una semana antes estaba ganando el FRI. En la última semana es que se mueve el tablero y los resultados que conocemos, bueno, le dan la victoria a Iván Arciénega en la alcaldía. Y lo de la gobernación, bueno, que fue otro de los hechos también interesantes, ¿no? Porque Damián Condori subió como la espuma, ¿no es verdad? Pero sin cuerpo, y en las provincias de la inicial, digamos, fuerza que tuvo, Esteban Urquizo empezó a cambiar las cosas, empezó a moverse bien y empezó a volcar en el área rural, ¿no es cierto? Y eso es lo que le permite justamente a Esteban Urquizo avanzar con bastante contundencia, recupera todos los espacios que estaban de alguna manera queriendo perderse, pero le faltó tiempo a Esteban Urquizo para dedicarse a la ciudad. O sea, casi no hizo campaña en la ciudad. Entonces, ya fue insuficiente en la semana que quedaba. Por tanto, bueno, pues, sin embargo, aún así logró una votación interesante. Entonces, mire, Wilson, yo creo que de todo lo que se está hablando hoy día de las elecciones, sobre todo para la gobernación, hay un hecho político que es bien claro, y es la victoria del MAS de Esteban Urquizo en estas elecciones. O sea, sacó una diferencia de casi 17.000 votos por Damián Condori. Entonces, que dado las circunstancias en las que vivíamos esos momentos, era realmente, se esperaba incluso una diferencia menor o incluso mayor de Damián Condori. Damián Condori en realidad gana en la ciudad de Sucre, en la ciudad, sí, ¿no? Pero en el área rural pierde prácticamente en todos los municipios, con excepción de, creo que Macharetí, que es donde gana la alcaldía. Y Adrián Valeriano, ¿qué es ahora en el MAS? Bueno, en este momento Adrián Valeriano todavía no está definido qué rol va a jugar dentro del MAS. Solamente el presidente le ha dicho, bueno, vuelves a la casa, esta es tu casa, bueno, y a trabajar en la casa. Entonces, y de acá adelante, claro, hay grandes desafíos. Pero, ¿tiene voz, voto en el equipo de
Esteban Urquizu o es externo? No, por supuesto que tiene una relación directa con Esteban Urquizu, ¿no? Claro, producto de las elecciones que han habido, seguramente se van a reconformar equipos, qué sé yo, pero por lo menos Esteban Urquizu ha señalado de que Adrián Valeriano va a ser parte del equipo político que lo respalde a Esteban Urquizu. Ahora, ¿cuál va a ser la cabeza en Chuquisaca? ¿Iván Arciénega? ¿Esteban Urquizu? ¿Cómo van a ser en el MAS? Bueno, claro, aquí van otra de las cosas que es importante señalar. Yo creo que Iván Arciénega tiene un gran desafío, porque las presiones obviamente que van de todo lado, ¿no es verdad? Porque el poder es como la miel, entonces moros y cristianos pretenden pues sacarle, aunque sea una tajadita de lo que es esa gran torta. Y acá, por supuesto, tanto las diferentes agrupaciones o corrientes, en fin, por supuesto que quieren tener seguramente su cuota parte, pero acá yo creo que tiene Iván un desafío histórico con la ciudadanía, y es la de la renovación. El primer paso que debe hacer, yo creo que Iván Arciénega, y esto lo compartimos con Adrián, es que hay que limpiar la casa, ¿no es verdad? Hay que limpiar la casa y no ceder al coteo, ¿no es verdad? No ceder a las presiones. Creo que la ciudadanía Sucre le ha dado un respaldo importantísimo, histórico, que le puede permitir salir de la situación de marginalidad en la que está Sucre. De alguna manera, el resultado de estas elecciones lo que ha generado es el desbloqueo del desarrollo en nuestra ciudad, el desbloqueo de muchas acciones que hoy día deberían tomarse muy en cuenta. Lamentablemente Sucre ha jugado un rol secundario en el contexto nacional en materias de desarrollo urbanístico, de desarrollo social, de desarrollo humano. Entonces creo que es una gran oportunidad precisamente hoy día para romper toda esa suerte de mala racha que tuvo hasta ahora y cambiar el curso de la historia acá y lo mismo en la gobernación. Pero claro, se nos ha acabado el tiempo, pero me queda la duda, ¿cuál va a ser la imagen masista de Chuquisaca? ¿Iván Arciénega? ¿Esteban Urquizu? Eso todavía no está muy claro. Va a haber una pugna por la imagen del MAS en Chuquisaca. Yo no creo porque el MAS está obligado a dar otros pasos diferentes de los que dio en el pasado. Es decir, no puede ser la pelea entre autoridades del mismo partido. Tiene que verse hacia adelante, o sea, no mirar el retrovisor, mirar adelante. Y acá tiene que haber muchísimo en que todos tienen que ponerse la camiseta de Chuquisaca, de Sucre, incluso de los concejales del otro lado. Yo creo que es el momento de abonar esfuerzos y avanzar en esta línea. Y habrá mucho que hablar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esteban. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Que nos vaya bien. Contribuye al desarrollo de tu ciudad. Cancela tus impuestos de la gestión 2014 con el descuento escalonado del 15%, primera etapa. Impuestos para vehículos automotores hasta el 20 de mayo. Para bienes inmuebles hasta el 17 de junio. No esperes hasta la última fecha de vencimiento.